Ulises, el héroe de la astucia y los mares. Entre los héroes de la mitología griega, pocos han tenido un impacto tan duradero como Ulises, llamado Odiseo por los griegos, rey de Ítaca y protagonista indiscutible de la Odisea. Su figura se distingue de la de otros guerreros homéricos. Mientras que Aquiles representaba la fuerza y la cólera, Ulises encarnaba la inteligencia, la astucia y la resistencia frente a la adversidad. Su historia nos habla de un hombre polifacético, polítropo según Homero, es decir, de muchos giros o de muchos recursos. Ulises es el héroe que lucha en Troya, pero sobre todo el hombre que, tras la guerra, enfrenta un viaje interminable lleno de peligros, tentaciones y pruebas que desafían su ingenio más que su fuerza. Más allá de Grecia, Ulises se convirtió en un arquetipo universal, símbolo del viajero eterno, del ser humano que busca regresar a casa mientras lucha contra lo desconocido. Ulises en la Ilíada. Aunque su protagonismo brilla sobre todo en la Odisea, Ulises ya aparece en la Ilíada como un personaje clave. Era uno de los reyes aqueos convocados por Agamenón para la expedición contra Troya y se destacó tanto por su habilidad como guerrero como por su talento diplomático y su elocuencia. En la obra de Homero lo vemos como mediador en los conflictos entre los aqueos, capaz de calmar la ira de Aquiles o de aconsejar a Agamenón. También fue Ulises quien, con la ayuda de Diomedes, llevó a cabo arriesgadas incursiones nocturnas y quien ideó varias de las estrategias que permitieron sostener el asedio de Troya durante 10 años. Sin embargo, su mayor hazaña en la Ilíada es indirecta. Se le atribuye la idea del caballo de Troya, el ardid que permitió a los griegos infiltrarse en la ciudad y poner fin a la guerra. Este ingenioso plan resume el carácter de Ulises, un héroe más asociado a la inteligencia y el engaño que a la violencia. La Odisea y el viaje del héroe. La grandeza de Ulises se despliega en la Odisea, poema que narra su regreso a Ítaca tras la caída de Troya. Su viaje duró 10 años más, lo que significa que estuvo 20 años lejos de su hogar. Durante este tiempo, enfrentó pruebas que desafiaban no solo su fuerza, sino sobre todo su ingenio y resistencia espiritual. Entre los episodios más célebres destacan a los Fícones y los Lotófagos, donde su tripulación mostró la fragilidad de los hombres ante el deseo y el olvido. A Polifemo, el cíclope gigante al que Ulises engañó presentándose como nadie para poder escapar tras cegar su único ojo. Este episodio muestra su capacidad de improvisación, aunque también su orgullo, pues al marcharse reveló su verdadero nombre, atrayendo sobre sí la ira de Poseidón. A Circe, la hechicera que transformaba a los hombres en cerdos y que terminó convirtiéndose en su aliada tras someterla con la ayuda de Hermes. A el descenso al Hades, donde consultó a los muertos y recibió profecías sobre su destino, recordando que ningún héroe puede escapar al contacto con la muerte. A las sirenas, cuyo canto irresistible obligó a Ulises a idear un plan, atarse al mástil de su barco mientras sus hombres se tapaban los oídos con cera. A Escila y Caribdis, dos monstruos marinos que representaban el dilema de elegir entre dos males inevitables. A Calipso, la ninfa que lo retuvo varios años en su isla ofreciéndole la inmortalidad, tentación que Ulises rechazó porque su verdadero deseo era regresar con Penélope. Cada uno de estos episodios revela la naturaleza de Ulises, un hombre ingenioso, resistente y obstinado en su propósito de volver a casa. El regreso a Ítaca. Cuando finalmente llegó a Ítaca, Ulises no halló paz inmediata. Su palacio estaba ocupado por los pretendientes de Penélope, quienes devoraban sus riquezas mientras presionaban a su esposa para que se casara con uno de ellos. Con la ayuda de Atenea, que lo disfrazó de mendigo, Ulises pudo entrar de incógnito y observar la situación. Después, en una escena cargada de simbolismo, demostró su identidad al tensar su arco, que nadie más podía manejar. Con él, dio inicio a una matanza en la que, junto a su hijo Telémaco, acabó con todos los pretendientes. El reencuentro con Penélope también fue una prueba. Ella, astuta como su esposo, lo puso a prueba al mencionar la posibilidad de mover su cama nupcial, algo imposible porque estaba construida sobre un tronco de olivo. Solo Ulises podía saber ese secreto, y así Penélope confirmó su identidad. Este regreso no fue solo un triunfo físico, sino un restablecimiento del orden, la justicia y la unidad familiar. Ulises, el héroe Polítropos. El adjetivo que Homero le atribuye, Polítropos, refleja la esencia de Ulises, el héroe de muchos caminos, de muchas caras, de infinitos recursos. No era el más fuerte ni el más bello, pero sí el más adaptable. En un mundo en constante cambio, donde los griegos comenzaban a expandirse por el Mediterráneo,
Ulises representaba al explorador, al comerciante y al navegante. Su viaje puede leerse como una metáfora de la colonización griega y de la búsqueda de nuevas tierras y horizontes. A diferencia de Aquiles, cuya gloria radicaba en la brevedad de su vida heroica, Ulises alcanzaba la suya en la resistencia a largo plazo, en la capacidad de superar pruebas y regresar al hogar. Su grandeza no estaba en morir joven y glorioso, sino en sobrevivir y recuperar lo perdido. Influencia cultural de Ulises. La figura de Ulises trascendió con mucho la antigüedad. Para los romanos fue un modelo de astucia y estrategia, aunque también lo veían con cierta desconfianza por su inclinación al engaño. En la Edad Media, Dante lo incluyó en la Divina Comedia, situándolo en el infierno por su deseo insaciable de conocimiento, que lo llevó más allá de los límites impuestos a los hombres. En la modernidad, Ulises reaparece en obras como el Ulises de James Joyce, que reinterpreta su viaje como un recorrido cotidiano por Dublín. En el psicoanálisis, su figura ha sido vista como símbolo del retorno al hogar, de la búsqueda de la identidad y de la lucha contra los impulsos inconscientes. Incluso en la cultura popular contemporánea, Ulises sigue apareciendo en películas, novelas y series, como representación del viajero eterno que nunca deja de enfrentarse a desafíos. Ulises es, sin duda, uno de los héroes más complejos y humanos de la mitología griega. No es invulnerable como Aquiles ni poderoso como Hércules, pero su inteligencia, su astucia y su perseverancia lo convierten en un modelo universal. Su viaje en la Odisea no es solo el regreso a Ítaca, sino también la metáfora de la vida humana, llena de pruebas, tentaciones y pérdidas, pero marcada por la esperanza de volver a casa. Ulises representa la resiliencia del espíritu humano, la capacidad de adaptarse a lo imprevisible y la certeza de que la verdadera gloria no está en la violencia, sino en la astucia y la resistencia. Por eso, desde la Grecia antigua hasta nuestros días, Ulises sigue siendo un símbolo eterno del hombre en busca de su destino.